una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, te pedimos tu dirección para que tú seas, oh Padre Santo, nuestro conductor, y que podamos, oh Dios, alcanzar a todos aquellos que te están buscando y que se deben encontrar, porque ciertamente, Señor, no somos nosotros los que le buscamos, sino todo lo contrario, es usted el que nos busca. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios es el título del trimestre número 3 para la Escuela Sabática de Nuevos Creyentes. Lección número 1. Siguiendo un líder invisible. Ver para creer. El concepto clave de esta primera lección es: en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Así dice Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 27. No está lejos de nosotros. La lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra? El concepto clave para esta lección es poder de la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. La lección número 3, cuyo título es Vivir en Cristo, tiene como concepto clave vivir en Cristo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos, es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan infinito, íntimo, como si nunca antes hubiésemos pecado.
Y llegamos a la lección número 4 que nos corresponde esta semana. El sufrimiento inevitable. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida, incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para enfrentar las dificultades que generan más mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Nuestra lectura bíblica para memorizar esta semana se encuentra en Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El concepto clave de esta semana: el sufrimiento inevitable. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, en los crisoles de nuestra vida no estamos solos. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Además, si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12, porque en medio de nuestro sufrimiento, Él está con nosotros. Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. El deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana estamos viendo cómo Jesús, Esteban y hoy Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que los rodeaba. Y observe que digo padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que les rodeaba. El primero de ellos que hemos estudiado en esta semana fue Jesús. El testimonio de Jesús respecto a cuán malas eran las obras del mundo se basaba en lo que él mismo, Señor, había visto y oído. Juan 3:32. El problema del mundo es que se ha negado a aceptar que sus obras son malas y al hacerlo han dejado a Dios como mentiroso. Pues Cristo nos dice que el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Juan 3:34. De ahí que no tenga sentido negar nuestra culpabilidad de aceptar que nuestras obras son pecaminosas. El problema es que cuando alguno de nosotros o de nuestros amigos o familiares se ven confrontados
con esa realidad, prefieren levantar una barrera contra los seguidores de Cristo. Jesús mismo sufrió el repudio de su propia familia, comenzando con sus hermanos. Luego nos encontramos con el primer mártir, Esteban. La experiencia de Esteban constituye un modelo del sufrimiento y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio, tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar. Un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos ni fácilmente aceptados, escucha bien, por amigos e incluso familiares. Pero por encima de cualquier otra cosa, Jesús considera que es más importante seguirlo a Él. Marcos 8, 34 al 38, así nos los recuerda. Nuestro personaje para el día de hoy, miércoles, es el apóstol Pablo y las dificultades. Los Hechos de los Apóstoles es probablemente el libro de la Biblia con el que mejor podemos identificarnos. Está lleno de relatos en los que intervienen los primeros cristianos. En el caso del martirio de Esteban, se introduce un nuevo personaje. Este nuevo protagonista se convertiría en el personaje más relevante del Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue ese personaje y a qué se dedicaba? Miremos Hechos 7, 58 y 8, 1 al 3. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Seguidamente, en el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, encontramos: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel.
después de su encuentro con Cristo resucitado y de su bautismo, registrado en el capítulo 9, versículo 1 al 9, y cambiado su nombre, capítulo 13, versículo 9, aquel hombre se convierte en un misionero a los gentiles, o sea, los no judíos, que viajó y predicó por todas partes. Miremos. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces Saulo, dice el versículo 9 del capítulo 13, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Cuando Pablo enfrentó la oposición de la gente en la primitiva iglesia cristiana, él presentó sus creencias avaladas por todo lo que había sufrido. Miremos 2 de Corintios 11, 22 al 29. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Para cerrar este estudio tenemos una última pregunta. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Filipenses 3, 7 al 11. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Quiera Dios que usted y yo también veamos en la decisión de seguir a Jesús la ganancia
como la vio el apóstol Pablo. Ahora tendremos la sección cuyo título es el jueves, el sufrimiento de los fieles. Si los cristianos consideran la seguridad financiera y la felicidad como sus valores más preciados, probablemente se verán en desventaja y poco preparados para enfrentar las dificultades, la inseguridad, el sufrimiento y los desengaños. Nadie escoge esas desagradables circunstancias, pero si abrigamos el propósito de honrar a Dios, estaremos dispuestos a soportar todo eso por amor a Él. Una vida dedicada a Dios requiere fe. En Hebreos 11, el salón de la fama, de la fe, como yo le llamo, encontramos una galería de honor con los nombres de los fieles que decidieron colocar a Dios en el primer lugar. Te voy a pedir que leas Hebreos 11, capítulo completo. Acá, por cuestión de tiempo, no lo vamos a poder leer. La lista de los sufrimientos de los mencionados en dicho capítulo es larga y diversa. Sin embargo, todos los personajes mencionados ejercieron su fe. ¿Cómo define ese capítulo la fe? Hebreos 11, 1, 3 y 6. Miremoslo. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Aunque todos los personajes del capítulo 11 de Hebreos tuvieron fe, muchos de ellos no vivieron para ver la recompensa de su fe en el cumplimiento de las promesas recibidas.
¿Cómo continuaron ellos viviendo por fe? Aunque no veían los resultados de su actitud. ¿Cómo respondió Dios a la fe de ellos? Miremos los versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Un principio clave de la vida cristiana es aceptar que no pertenecemos a esta tierra. Fuiste creado para vivir en el cielo, no en esta tierra. Hemos de considerarnos extranjeros y, como tales, seremos maltratados por quienes se creen los dueños de esta tierra. Un dicho que circulaba entre los antiguos cristianos decía, leo, el mundo es un puente, el sabio pasará por él, pero no construirá sobre él su morada. Es decir, vamos de paso por otra tierra, por esta tierra, pero nuestra morada eterna se halla más allá de lo que nuestros ojos pueden divisar. No hemos de pasar por alto que los grandes hombres de Dios no fijaron su mirada en los asuntos terrenales, sino que anhelan una patria mejor, esto es, celestial. Volvieron ellos hacia su antigua patria a causa de los problemas que encontraron en su ruta hacia la patria mejor. Por supuesto que no. Y precisamente por tener el valor de continuar hacia adelante, evidenciando todos los obstáculos que el enemigo suscitaba en el camino, Dios no se avergüenza de ser su Dios. Los hombres y mujeres de fe dan evidencia de ello cuando se siguen siempre avanzando sin retroceder en todo momento y circunstancia. Tú y yo no somos de este planeta.
para saber más. Cerramos la lección de esta semana con el título Desafíos grandes y pequeños. Cuando comencé a guardar el sábado, le dije a mi superior que de allí en adelante no podría trabajar los viernes después de la puesta del sol por motivo de mi fe. Él no siempre a gusto conmigo debido a eso. Él no se siente a gusto conmigo debido a eso. Por eso estoy pensando dejar mi empleo, aunque sé que encontrar otro en estos tiempos es algo difícil. ¿Qué debo hacer? Si a usted no se le pide hacer ninguna tarea que se oponga a sus creencias, no renuncie. Eso podría impedir llevar a cabo una demanda laboral que lo beneficie, con el fin de alegar algún tipo de discriminación religiosa. Su patrono tiene que hacer algo negativo o que le afecte a usted. Antes de bautizarnos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo busqué en internet información acerca de los adventistas. Muchas cosas surgieron de aquella búsqueda y me pregunté si estaríamos haciendo lo correcto. ¿Cómo puede alguien determinar si alguna alegación en contra de los adventistas es legítima o no? Si el internet hubiera estado disponible durante la vida de Jesús para buscar información respecto a él, ¿qué datos piensa que aparecerían publicados por los fariseos y los demás dirigentes religiosos? Cuando el enemigo intenta estorbar los planes de Dios para su pueblo, puedes estar seguro de que hará aparecer tanta información negativa como le sea posible, con el fin de que las cosas parezcan en extremo complicadas. El proceso para determinar la veracidad de algo es el mismo que se emplearía para validar cualquier organización. Verifica la confiabilidad y los motivos de las fuentes de información. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es perfecta, pues está formada por personas imperfectas. No olvides asimismo que el diablo está sembrando una gran cantidad de información falsa con el fin de hacer daño a la Iglesia. Te espero mañana cuando haremos el resumen de toda la semana. Y prepárate, porque para la próxima semana tendremos un estudio completo sobre el sábado y responderemos la pregunta: ¿cuál es el origen del sábado como día de reposo? ¿Por qué el domingo es el día de adoración
más popular en el cristianismo, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Jesús o los apóstoles cambiaron el día de reposo? Te espero mañana para que tengamos el resumen de esta semana, cuyo título es El sufrimiento inevitable. Tú y yo sabemos ya que esto es cierto. No podemos evitar sufrir, pero debemos recordar que por el trayecto por el que caminamos, aun cuando suframos, no estamos solos. En medio de nuestro crisol, Jesús siempre ha estado y estará. Oremos. Gracias, Señor, por acompañarnos en el transcurso de nuestra trayectoria hacia el cielo. En cierta ocasión, usted dijo: yo soy el camino. Uno de sus discípulos le preguntó: muéstranos el camino y lo seguiremos. Por cuanto no conocía que el camino estaba frente a él. Así también nosotros, oh Dios, andamos dando vuelta y no avanzamos por cuanto no conocemos el camino. Abre nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver y no nos perdamos al avanzar. Teniendo como objetivo nuestro Salvador Jesucristo. Oramos por los que están conectados y por los que se han de conectar. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, escuchemos la presentación del año bíblico, Josué, capítulo 3. A cargo de nuestros hermanos de la Universidad Adventista de Centroamérica. Bendiciones. Libro de Josué. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Josué capítulo número 3 nos invita a santificarnos cada día para recibir las maravillas que Dios hace en nuestro favor. Versículo 5 destaca: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así como Dios engrandeció a Moisés al cruzar el Mar Rojo, de la misma manera Dios exaltó a Josué permitiendo que el río Jordán se detuviera en la estación de primavera, cuando el río se desbordaba por todo el valle, lo que hacía imposible cruzarlo con niños y con todo el ganado. Este milagro del poder del Dios de Israel sirvió para aumentar la fe de los israelitas y para atemorizar a sus enemigos. Este capítulo contiene 4 instrucciones. 1. Los oficiales enseñan al pueblo que deben conservar la distancia de 900 metros entre el arca del pacto y el ejército. Número 2. Josué pide al pueblo que se santifiquen para recibir el perdón de los pecados cometidos durante la travesía en el desierto y para poder discernir las obras de Dios, e instruyen a los sacerdotes que levanten el arca y que se paren en medio del río Jordán. 3. Dios le anuncia a Josué que lo engrandecería delante del pueblo. Y 4. Josué proclama ante el pueblo que Dios sería engrandecido delante de ellos, porque las aguas que vendrían de arriba del río se detendrían como una muralla para que el pueblo pudiera pasar por tierra seca. Hoy tenemos una cita selecta del libro Patriarcas y Profetas, página 459. Abandonando su campamento en los bosques de acacias de Sitín, el ejército descendió a la orilla del Jordán. Todos sabían, sin embargo, que sin la ayuda divina no podrían esperar cruzar el río. Durante esa época del año, la primavera, las nieves derretidas en las montañas habían hecho crecer tanto el Jordán
que el río se había desbordado y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuera milagroso. Por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificara. Debía poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior, porque, dijo, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El arca del pacto debía de encabezar el ejército y abrirle paso. Para cuando vieran ese distintivo de la presencia de Jehová cargado por los sacerdotes, moverse de su sitio en el centro del campamento y avanzar hacia el río, la orden era: vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Oremos, Padre de amor, te pedimos que cada día se opere en nuestras vidas el proceso de la santificación, para poder contemplar tus maravillas que haces en nuestro favor y para que podamos rechazar las tentaciones de Satanás. Por Jesús. Amén. Te invito a leer mañana Josué capítulo número 4. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús. Hermosas reflexiones que están puestas para que cada persona pueda crecer en Cristo Jesús. Hoy estamos ya 22 de julio. Recibir luz y caminar en ella. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay una cosa en el mundo que es el objeto de la mayor solicitud de Cristo. Es su iglesia en la tierra, porque sus miembros deben ser representantes de Él en espíritu y en carácter. El mundo debe reconocer en ellos a los representantes del cristianismo, a los depositarios de las grandes verdades en las cuales están almacenadas las joyas más preciosas para el enriquecimiento de otros, a través de las edades de oscuridad moral y de error, a través de los siglos de lucha y persecución. La Iglesia de Cristo ha sido como una ciudad asentada en lo alto de una colina, de generación en generación, a través de las generaciones sucesivas hasta el tiempo presente. Las doctrinas puras de la Biblia se han estado desplegando dentro de sus límites. Pero para que la Iglesia en la tierra pueda ser un poder educador en el mundo, debe cooperar con la Iglesia en el cielo. El corazón de los que son miembros de Iglesia deben abrirse para recibir cada rayo de luz que Dios eligió impartir. Dios tiene luz para impartirnos de acuerdo con nuestra capacidad para recibirla, y mientras recibimos la luz, seremos capaces de recibir más y más de los rayos del sol de justicia. Cada uno de nosotros está a prueba. En una escuela donde se nos requiere ser estudiantes diligentes, se nos ordena que caminemos en la luz como Cristo está en la luz. Es al caminar en la luz cuando aprendemos de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado, dice Juan 17:3. Estas son las palabras de aquel que estaba con el Padre antes de que el mundo fuera, y las pronunció mientras oraba por todos los que iban a creer en Dios por medio de las palabras de sus discípulos. Conocer a Dios en sus obras es verdadera ciencia.
Continuemos conociendo al Señor hasta que conozcamos que sus salidas están preparadas como la mañana. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra y Él las ha llevado a una relación de pacto consigo mismo, uniendo su iglesia en la tierra con su iglesia en el cielo. Ha enviado ángeles celestiales para velar por su iglesia, y las puertas del infierno no fueron capaces de prevalecer contra su pueblo. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.